Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez Castro y este es su programa El Aguijón en la plataforma Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y me acompaña como todas las tardes y noches nuestro coordinador editorial Publio Romero, que tiene una agenda fuerte con dos temas importantísimos. Así es, don Nacho, vamos a platicar de dos temas relevantes que se han venido cocinando el día de hoy y el fin de semana. Uno de ellos es el tema de esta protesta diplomática que anuncia el presidente López Obrador, luego de los intentos de golpes de Estado de parte de las ONGs y de Estados Unidos por medio de las ONGs. Y el tema con el que vamos a arrancar es una reunión importante la que se llevó a cabo este fin de semana, el cual fue entre el presidente López Obrador y líderes sindicales. Se les abren las puertas de Palacio por primera vez a este grupo de líderes. Vamos a verlo. Líderes sindicales llega con AMLO para comida por día del trabajo. Líderes sindicales llegaron a Palacio para la comida que ofrecería el presidente López Obrador el día de ayer, lunes, 1 de mayo, para conmemorar el Día del Trabajo. Ricardo Aldana, líder de Pemex, aseguró en entrevista con medios de comunicación previo a su ingreso que no tendría una petición en específico para el mandatario, pues no es el foro. Sin embargo, resaltó que las mayores preocupaciones del sector son los 8,000 riesgos de trabajo identificados, de los cuales 3,000 están entre graves y muy graves. A más de un año de que tomó protesta, el líder de Pemex resaltó que la corrupción en la empresa se mantiene, pues ese problema tiene un problema de presupuesto más grande. También estuvo Humberto Gual, secretario general de la Asociación de Pilotos Aviadores de México, quien resaltó que es importante eliminar el cabotaje y ayudar a recuperar la categoría 1. Además, informó que se ha reubicado el 70% de los pilotos de Aeromar tras la quiebra de la aerolínea a mitades de febrero. Al encuentro también llegaron Napoleón Gómez Urrutia, líder del sector minero, además de senador de la República, así como también Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Es importante esta reunión que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque es parte del grupo, pues, más importante del país, que es el grupo de los trabajadores, y también el respaldo, creo que da el presidente López Obrador a la misma Luisa María Alcalde, la que se había visto incluso bastante golpeada después de las elecciones sindicales en Pemex, con el caso de Aldana, en el cual pues también tuvo ella, pues fue bastante criticada por pues el triunfo del que en su momento se decía pues era la continuidad de Romero Deschamps. Pues bien, llegan y se reúnen en Palacio Nacional el sector de sindicatos ahí con el presidente Obrador, y vamos a ver un pedacito muy cortito del discurso que da el presidente el día de ayer. Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo no son impuestos por los potentados. Ahora es Luisa María. No es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón. Ya eso no pasa ni volverá a pasar. Pues aunque parezca extraño y en todos los periódicos traten de desacreditar esta reunión, decir AMLO se reunió con todos los líderes corruptos de los sindicatos nacionales, la verdad es que por primera vez AMLO, López Obrador, atrae, invita, abre las puertas del Palacio a una comida, como era en Los Pinos, en la vida palaciega, que ahí le hacían comidas a los maestros, le hacían comida a todos los líderes de opinión, a estos de la famosa agrupación de intelectuales orgánicos. Todos ellos hacían comidón, comelitonas, y en un salón, en otro. Los Pinos eran puros salones donde había elegancia, lujo y servicios a la carta.
Bueno, por primera vez ahí mismo en el salón de la tesorería donde da las conferencias mañaneras, que es más grande de lo que lo vemos porque le ponen ahí un biombo. La verdad es que abrió todo el salón tesorería y pues se veía una reunión de primera, eran puros líderes. Y además, público, lo más importante es que ahí estaba la CTM, la CROM, la CROC, estaban todos los grandes sindicatos nacionales por empresa y por rama, porque aquí sí hay que diferenciar muy bien. Es que cuando hablamos de sindicatos nacionales, generalmente se piensa en el sindicato petrolero o algún otro. No, son grandes sindicatos con miles, millones de trabajadores, los que estuvieron ayer representados allí con el presidente, y donde ellos mismos, con Carlos Aceves del Olmo, que es el líder, el presidente, el secretario general de la CTM, que ya la veíamos como una cuestión prehistórica. No, la CTM está viva, está vigente, sigue siendo la central más grande. Ahí escuchamos en la televisión los spots del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión, que hacen mucho anuncio y ponen allí con la presencia de Carlos Aceves del Olmo. Es decir, él es uno de los herederos de Fidel Velázquez, soy charro y qué, como dice el presidente. Pero la verdad es que la reunión de ayer representa ya un viraje en la manera en que se está relacionando el presidente ya con las grandes agrupaciones, que como tú bien decías, Publio, siempre decíamos que Morena no tenía estructura. Pues la estructura precisamente del PRI, de estos partidos, eran estas eran las estructuras que estaban obviamente siempre vinculadas al presidente en turno, solamente que aquellos presidentes les pedían sacrificios, no aumenten los salarios, el mismo presidente lo dijo ayer, hay que trabajar más horas, en fin, todas las cosas sacrificios. Vamos a despedir 125,000 trabajadores en Pemex cuando lo querían desaparecer. Fue una verdadera sangría de liquidaciones ahí a trabajadores que los retiraron, gente que los jubilaron adelantados porque iban a vender ya, dejar a Pemex sin nada para que entraran las empresas privadas, como sucedió realmente, y ahora apenas está saliendo adelante. Igual la CFE, igual Luz y Fuerza del Centro. ¿Se acuerdan que Javier Lozano desapareció con 40,000 trabajadores? Desapareció este sindicato que Luz y Fuerza del Centro, aparte del Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas, que también es un sindicato por rama. Este es por rama. Tenía un sindicato que cubría toda la parte central del país, es decir, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, en fin, toda esta zona, el Valle de México, se hizo un sindicato con los Gómez Urrutia, precisamente el papá del actual senador, que estaba en Canadá, porque lo perseguía el Grupo México, básicamente, grupo de canadiense, pero lo protegieron otras empresas de Canadá, y allá estuvo precisamente hasta que López Obrador lo nomina como candidato a senador por lista nacional, y como gana, pues ya era senador y les faltaba únicamente venir a recoger su constancia de mayoría, y no tuvo ningún problema. De tal manera de que por primera vez ayer la alianza histórica de que siempre se habló entre el gobierno y los trabajadores, ayer se cumplió el ciclo necesario, indispensable, para tener una muy buena base obrera con el presidente López Obrador, que les dijo: compañeros, les dijo, aquí vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir progresando juntos, les pido su apoyo. Incluso Luisa María Alcalde, como tú bien dices, Julio, también recibió un gran respaldo del presidente, porque pues sí, ha tenido algunas situaciones anómalas, como lo del sindicato petrolero, porque las secciones electorales primero eligieron a secretarios generales sin autorización de Secretaría del Trabajo, y claro, después fue muy fácil para Aldana ganar. Pero bueno, Aldana se portó a la altura, no tiene problemas, le está yendo también bien. En Pemex se ha reorganizado mucho ya este tema de los sueldos, los ingresos, y se mantienen los altos sueldos. Ahora bien, siempre dicen, bueno, ¿por qué en Pemex hay sueldos tan altos? Le comentaba yo con Publio
que el tema de los altos sueldos sucede que en 38, cuando fue la expropiación petrolera, hubo una especie, digamos, de fuga. Las empresas se llevaron a todos los técnicos altamente especializados, ingenieros y todo el tipo de gente que manejaba equipos, digamos, pues muy difíciles, de alta necesidad matemática. Se llevaron a todos y dejaron a Pemex más con los trabajadores. Entonces Lázaro Cárdenas, ¿qué hizo? Le pidió a los trabajadores que se hicieran cargo de Pemex y les mantuvo sus sueldos así, de ese tamaño, tipo dólar, precisamente, tipo dólar. Y entonces, desde entonces, los trabajadores empezaron a tener los sueldos que tenían en dólares con las empresas norteamericanas, que en aquel tiempo eran bajas por diversas circunstancias, pero que se fueron volviendo cada vez más altas. Y esa es la razón por que los trabajadores de Pemex ganan muy bien. Es porque así se hizo Petróleos Mexicanos con los trabajadores. Pues Aldana llegó y refrendó el apoyo al presidente de la República. Ahí se ve Carlos Aceves del Olmo, precisamente en esa fotografía. Ahí está Carlos Aceves del Olmo, que siempre es muy mencionado. Él es el líder nacional del Sindicato de Trabajadores de la Radio, de la industria de la radio y televisión. Lo mencionan a menudo en las pantallas de Televisa, precisamente haciéndole propaganda a Carlos Aceves del Olmo, que ya tiene incluso problemas de movilidad, se mueve en silla de ruedas, pero ya ven que la CTM ahí está viva, porque ahí están los grandes sindicatos nacionales, como precisamente el de Coca-Cola FEMSA, que es un sindicato nacional enorme, tremendo, y bueno, ¿qué les puedo decir? La industria química y carboquímica, ya habíamos hablado algo de eso, Pablo y yo. Así que en buena hora el presidente, su estrategia ahora ustedes están bajo la protección de mi gobierno, estamos trabajando para que ustedes les estén muy bien, estamos mejorando el Infonavit, estamos mejorando esto, lo otro, ahí hizo un recuento él, y pues se selló la alianza gobierno-trabajadores. Vamos al siguiente tema, don Nacho, y este es un tema enfocado en el ámbito internacional. Una protesta la que hace el día de hoy el presidente López Obrador, debido a que, pues a este reiterado ataque de parte de las ONGs que han sido y que son pues principalmente financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, antes por Trump y ahorita por el mismo Biden. AMLO alista protesta diplomática por aumento de recursos de Estados Unidos a las ONGs. El presidente López Obrador subió el tono a su inconformidad al anunciar que va a presentar una protesta diplomática contra los Estados Unidos ante el anuncio de su gobierno de aumentar el financiamiento a organizaciones civiles en México que la Cuarta Transformación considera opositoras. En la conferencia mañanera, el mandatario criticó que la administración de Biden esté contemplando apoyar a grupos que son abiertamente opositores, lo que consideró que significa una violación a la soberanía nacional. Vamos a hacer una protesta diplomática, porque ayer salió la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a las organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México Evalúa, del grupo Reforma. Vamos a ver lo que dijo el día de hoy el presidente. Vamos a hacer una protesta diplomática, desde luego, porque ayer salió la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México Evalúa, del grupo de Reforma. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo? ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía, eso es intervencionismo. Y a otra organización supuestamente independiente, artículo
19. Todo el tiempo en contra de nosotros, financiados por Estados Unidos. Las organizaciones de Claudio X González y demás. Bueno, los guacamayas, ¿de dónde salen las guacamayas? Que le sirven de fuente de información o manipulación al proceso y a Carmen Aristegui. ¿Por qué no hacen una investigación? Creo que eso tiene que ver con el extranjero y con agencia. Lo que no se vale es que se cuelguen de estos hackeos que llevan a cabo agencias de gobiernos internacionales. Bueno, ahí está parte de lo que dice el presidente López Obrador, una protesta en el que hablábamos, don Nacho. Es pues una nueva estrategia con la cual el gobierno de Estados Unidos le da financiamiento a estas organizaciones que son finalmente las que intentan dar los golpes de Estado, como ya lo vimos, por ejemplo, allá en Perú. Así es, fíjate que estaba yo viendo una película que narra un poco la vida, pero sobre todo las posiciones políticas y filosóficas de Pepe Mújica, que se llama Un Hombre Supremo, se lo recomiendo por Netflix. Y en esa película pues se habla de los Tupamaros, que fueron una gran guerrilla en Perú allá por los años 70, y resulta que Pepe Mújica y otro de sus compañeros que aún vive, estaba con él allí en una de las entrevistas, dice Pepe Mújica que estas no son organizaciones no gubernamentales, al contrario, son pro-gubernamentales. Entonces dice que en aquel tiempo le daban anualmente 5,000 millones de dólares a todas las famosas ONGs, y ellos eran los que financiaban, esas ONG financiaban la lucha de paramilitares y grupos de guardias blancas en contra de los Tupamaros y el resto de guerrillas que había por todos lados. Y ese sistema, dijo Nacho Rodríguez ayer mismo en otro video, que ese es el brazo civil de la CIA, que la CIA ya no maneja directamente los conflictos y las luchas para dar golpes de Estado a los militares, ya no le daba el dinero directamente, sino a través precisamente de las organizaciones no gubernamentales, y de esa manera tenían un dinero que salía autorizado por el mismo Congreso de Estados Unidos. Entonces, el anuncio es grave porque es para el año que entra, Publio, sí. Un año definitorio para el gobierno de la Cuarta Transformación y la sucesión. El nuevo presidente está dando también mucho dinero, no se ha dicho la cantidad, pero es multiplicado. Y claro que el presidente tiene toda la razón, porque como él mismo dijo en otra declaración ayer mismo, dijo el presidente que cómo no han podido los norteamericanos dar los famosos 5,000 millones de dólares que pidió para disparar el desarrollo de Centroamérica, ¿te acuerdas? Sí. Que esa fue la propuesta de John Kerry, al propio presidente Biden, y nunca le han dado ni un centavo a Centroamérica, pero sí le dan ese dinero a las organizaciones no gubernamentales, que como diría Pepe Mújica, pro-gubernamentales de México, para desestabilizar a su gobierno en el año que entra, que es año de elecciones. Entonces, con toda razón, el presidente ahora sí, la verdad, Estados Unidos creo que va a tener que tomar algo de decisiones, porque se hace tonto también Ken Salazar cuando le tocan el tema, que casi nunca se lo preguntan, porque la prensa está muy entregada precisamente a estas ONGs y reciben también dinero de Estados Unidos. Entonces este tema pues es grave. Yo recuerdo cuando yo fui líder estudiantil allá en la Prepa 7 de La Villa, nos invitaban a la Embajada de Estados Unidos a platicar. Entonces, es decir, trabajaban directamente con los líderes, pero en ese tiempo era la CIA
pero directamente. Ahora no, son los ONGs, es Claudio X González, les da su dinero a todos, y obviamente con los militares, eso también es muy importante, por eso se quejan tanto de la militarización que supuestamente promueve López Obrador, sino el trato de lujo, no de aparato represor que le ha dado López Obrador al ejército, la Marina y ahora la Guardia Nacional. La verdad es que le ha dado un papel relevante al ejército de compromiso social y también de ingresos económicos para los pensionados, para su propio desarrollo allí institucional. Entonces, ahora los militares no están siendo cooptados por los grupos de derecha, los grupos golpistas, porque pues ni modo que se van a ir a una aventura de un golpe de Estado cuando están siendo muy tratados, bien tratados en el gobierno de López Obrador, que les ha dado pues un significado también, una presencia en la vida nacional que jamás le habían reconocido, sino que simplemente se les conocía como los que echaron y bañaron de sangre a México con Felipe Calderón. Así que esa es una muy buena decisión del presidente, haber apoyado al ejército, dándole un papel protagónico en el desarrollo de México, y ahora, pues no será fácilmente cooptado por los dólares, los millones de dólares de Estados Unidos, porque ellos también han tenido sus propios ingresos de tantas empresas que le está heredando el presidente López Obrador, para evitar además que se vuelvan a privatizar como todo lo que han hecho los neoliberales, ¿no? Así que en buena hora, ¿no? En buena hora el presidente va a protestar, algo le tiene que decir, pero si no, pues Obrador ya se vio que no le anda teniendo miedo a Estados Unidos, ¿eh? Sí. Le habla directos en la cara, y aquí, ¿cuánto hay de aquí a Washington? Pues no es mucho, ¿no? Así que, Publio, va a haber mucho todavía sobre este tema, porque ya los tiene ahora identificados el presidente López Obrador como golpistas, y eso es muy distinto a una ONG crítica del gobierno, y eso no son golpistas. Pues con eso, don Nacho, terminamos la transmisión del día de hoy. Arrancamos en martes después de este lunes festivo. Los invitamos, ya saben, a que vayan a las redes sociales de don Nacho. Ahí están abajito, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se les olvide ir al canal de El Aguijón, suscribirse y activar la campanita. Y por último, los que gusten ir a mis redes sociales, Publio Romero en Twitter y Publio ARL en mi canal de YouTube. Y cerramos, don Nacho, esta primera emisión de la semana y también del mes de mayo. Sí, fíjate que estaba leyendo que este mes va a haber 4 fines de semana largo. ¿A poco? ¿Sí? No sabía. Sí, caray. Bienvenido mayo. Pues nos vemos. Gracias.